En este video les voy a mostrar la construcción de un cilindro de dados. En la vida, el azar juega un papel muy importante. Adquirir un seguro de vida o un seguro de autos es jugar a las probabilidades, aunque las compañías de seguro juegan con cada uno de sus clientes. Evaluar la probabilidad es algo muy personal. Dependiendo de la información previa que se tenga, cada quien decide la cantidad a apostar. En un juego de mesa que se juega con dados, existe un consenso sobre la probabilidad de los resultados. El cilindro de dados que voy a construir es una máquina en la que los resultados de los dados son completamente al azar y no existe posibilidad de hacer trampa. Este es el trozo de madera con el que voy a construir el cilindro de dados. Es un trozo de madera de cedro. De cedro rojo. Lo primero que voy a hacer es recortarlo y posteriormente llevarlo al torno. La única opción que tengo para recortarlo es con el serrucho, a puro pulmón. Este es el resultado. A continuación lo voy a llevar al torno. Bien. Este es el tronco del que voy a sacar el cilindro de dados. Tiene grietas, las cuales se tienen que resanar. Tiene la corteza que hay que eliminar. La parte útil del cilindro de dados será un cilindro con este espesor. Todo esto hay que vaciarlo desde este extremo hasta el otro extremo. Estas serán las dimensiones, el diámetro del cilindro. Este será el grueso del cilindro. Tengo que eliminar la corteza y el centro. Lo voy a hacer con el torno.
creo que hubiera sido mejor primero quitarle la corteza. ¿Vieron cómo salía disparada? Afortunadamente, la forma en que utilicé la gubia fue desplazándola lejos de mí. Y es por eso que no salió disparada hacia mi persona. Bien, ya se eliminó prácticamente toda la corteza. Puede verse que el cilindro ya se estabilizó un poco. Esta es la cara exterior del cilindro. Tengo que rebajar todo esto. El cilindro va a llegar hasta esta altura. Con este formón se puede avanzar más rápido. Ahora voy a iniciar el vaciado. Esta es la parte que pienso vaciar. Como es la parte más dura de la pieza de madera, la herramienta debe estar más afilada. El cedro es considerado una madera blanda. Sin embargo, vaciar toda esta parte interna, es un poco complicado. Ya se había iniciado el proceso de descomposición por los gérmenes. La ventaja es que esta parte se tiene que eliminar. Esta grieta hace que la gubia se agarre y por eso ese ruido tan espantoso. Puede verse que el cilindro prácticamente ya está vaciado. Voy a dejarle una base y eliminar este extremo. En la parte superior
voy a dejar una especie de atalaya, de manera que tengo que eliminar parte de la corteza. Eso es lo que voy a hacer a continuación. Este pegamento de cianocrilato, resanadas las heridas de esta pieza de madera, a continuación lo voy a lijar. Esta es la parte interna del cilindro de dados. Va a necesitar un zócalo. Esta tabla se presta muy bien para construir dicho zócalo. El diámetro de la base del cilindro de dados mide aproximadamente 13 centímetros y medio. Para construir el zócalo voy a necesitar dos piezas de madera de 25 centímetros. Este será el zócalo del cilindro de dados. Lo voy a recortar. Para el zócalo voy a necesitar dos tablas circulares. Puede verse que aquí tengo las dos piezas del zócalo para el cilindro de dados. Esta pieza la tengo que recortar para que quede una especie de balustrada alrededor, de manera que cuando caiga el dado por este extremo se detenga en esta barandilla. Puede verse que estas tablas
necesitan enderezarse. Antes de afinar la redondez, voy a emparejarlas. Voy a emparejar las tablas con el cepillo. A la balaustrada le voy a dar un ancho de 1 pulgada. Voy a intentar dejar un escalón en esta parte del disco. Reconsideré el ancho de la balaustrada y en lugar de 1 pulgada va a ser de 2 centímetros. Lo que tengo que hacer es de esta pieza de madera recortar un aro. Ese aro va a ir colocado en este extremo. De la parte interior que elimine, tengo que colocarla en este centro y rebajarla de manera que quede como un cono, para que cuando caiga el dado caiga en algún lado del cono y ruede hacia esta plataforma. Eso es lo que voy a hacer a continuación. Ya tengo la base. Ahora necesito un aro para que levante más la balaustrada. Este vendría siendo el zócalo. El aro lo tengo que obtener de esta pieza de madera. El disco ya está emparejado.
Ahora lo que tengo que hacer es cortar el aro con la sierra caladora. Para recortar el aro, lo primero que tengo que hacer es un agujero con el taladro para ahí introducir por ese agujero la hoja de la sierra caladora. Aquí tengo las partes para el zócalo. Con este disco que pienso recortar y colocarlo en el centro, voy a hacer una especie de cono para que cuando el dado caiga resbale hacia esta zona. Cuando se trabaja en un proyecto por primera vez, hay que aplicar la técnica de ensayo y error. Había pensado colocar esta especie de balaustrada en el zócalo para que cuando cayera el dado no pasara del tope. Sin embargo, el aro lo veo muy desproporcionado, de manera que voy a prescindir de él. Y con esta pieza de madera voy a hacer una especie de plano inclinado para que cuando caiga el dado resbale y se detenga en este tope. Y a continuación llevarlo al torno para darle una forma de cono. Creo que esto es lo que estaba buscando. Lo voy a lijar y lo voy a probar. Ya construí esta especie de platíbulo para que el dado resbale. Lo voy a pegar y les muestro. Bien, voy a pegar el platillo este en el centro del zócalo.
que los 4 puntos cardinales estén en la misma distancia. Muy bien, ahí está. Lo voy a dejar un día para que se seque. Le voy a poner algo pesado. Bien, este es el avance que llevo del cilindro de dados. Como pueden ver, aquí dibujé una puerta árabe, también conocido como un arco árabe. Lo voy a tallar sobre la madera. Voy a ver cómo se me ocurre tallarlo. Para hacer el tallado del arco árabe, tengo estas 3 puntas. Esta es de la marca Dremel y estas 2 puntas son genéricas, pero por ser genéricas no logran ajustarse al sistema, de manera que voy a iniciar utilizando estas y le voy a construir un empaque de papel, a ver si con ese logra ajustarse. Parece que sí funcionó. Vamos a probarlo. Antes de probarlo directamente en el cilindro de dados, lo voy a probar en este trozo de madera. Parece que sí funciona. Esta es la idea: desbastar y tallar la puerta sobre el cilindro. Esta es la idea: hacer un bajorrelieve en el cilindro de dados de los arcos árabes. Ya estoy
prácticamente terminando uno. Como se puede ver, ya están los arcos árabes. Falta lijarlos. Antes de hacerlo, voy a hacer un grabado simulando las rocas de construcción de la torre del cilindro de dados. Para simular los bloques de construcción, dibujé esta cuadrícula. Cada uno de los cuadros representará una roca. Primero voy a trazar con el sesgo las líneas a lo largo del cilindro y a continuación voy a vaciar las partes que corresponden a cada piedra. Puede verse que con esta gubia pico de gorrión es más fácil hacer el tallado para simular las rocas del cilindro de dados. Ya quedó listo el relieve que simula las rocas. Se tienen los arcos árabes y este relieve en la parte superior. Lo que voy a hacer a continuación es una especie de escalinata, simular una escalinata y hacer un recorte en este extremo que simule las almenas de la torre. Estas vendrían siendo las almenas, cuatro recortes y dos escalones. Lo primero que voy a hacer será la escalinata. Creo que con eso será suficiente. Como se puede ver, aquí está el cilindro con las almenas y los portones árabes. La simulación de los ladrillos y los 3 escalones. Aún tengo que abrir este extremo para que cuando se tire el dado ruede y caiga en este zócalo. Bien, aquí tengo una presentación preliminar de cómo va a quedar
construido la torre de dados. Voy a hacer una prueba preliminar para ver cómo se comporta el cilindro de dados. Pueden ver que no funciona. Para resolver el problema se requiere levantar un poco la balaustrada del zócalo. Puede verse que un poco más levantada sí logra retener el dado. Esta es la solución. Levantar la pared del zócalo. Eso es lo que voy a hacer. Puede verse que ya uní el aro al zócalo. Vamos a probarlo con el cilindro de dados. Bueno, este era el propósito. ¿Qué falta? Solamente falta barnizar. Voy a barnizar el cilindro. Antes de barnizarlo, voy a aplicarle sellador. Por cada unidad de sellador hay que agregar 300% de thinner. Voy a preparar el sellador. Lo voy a preparar en este recipiente. El sellador es una mezcla muy espesa. Esta pequeña cantidad. Que es como una cucharada y media. Siete cucharadas aproximadamente de thinner. Se mezcla hasta que no se vean grumos. Hay que utilizar equipo de protección, guantes y gafas
Poco a poco se va viendo la consistencia deseada. Voy a tapar el thinner porque aquí sale el diablo. Está quedando una consistencia muy apropiada. La voy a aplicar con trapo de algodón. Bien, esta es la consistencia que debe quedar. Para aplicar el sellador voy a utilizar trapo de algodón. Al aplicar el sellador va adquiriendo un color rojizo. Aquí puede verse. Le va sacando el color al cedro rojo. Miren qué padre queda. Bien, esta es la primera mano. Ya le apliqué sellador al cilindro. Pueden ver la tonalidad brillante de la madera de cedro.
También le apliqué el sellador al zócalo o a la base del cilindro de dados. El siguiente paso será barnizar las dos partes, incluyendo los soportes, que aquí los tengo ya con el sellador. Eso es lo que voy a hacer a continuación: barnizarlo con barniz marino. El barniz lo voy a aplicar con un trapo de algodón. El barniz se prepara, se le agrega a una cantidad de barniz, se le agrega el 15% de thinner. Diez cucharadas de barniz. Una cucharada y media de thinner. Creo que le agregué un poquito más de una cucharada y media. Se agita muy bien. Y se aplica. Voy a aplicar primero por dentro. Este tipo de sustancias es bastante difícil de lavarse, de manera que si se aplica sin guantes, lavar las manos es bastante complicado. Este es un barniz transparente. El sellador que le apliqué también es transparente, aunque resalta la veta de la madera.
El cedro como la caoba son maderas muy plásticas y además que adquieren bellas tonalidades. Miren qué bonito está quedando. Bien, lo voy a dejar secar para aplicarle una segunda mano. Bien amigos, aquí tengo el cilindro de dados terminado. Escuchen. El dado al caer hace un sonido agradable. En general, el dado cae dentro del zócalo. En algunas ocasiones, muy pocas, se sale del zócalo. Quizá con un poco de práctica se logre que siempre caiga dentro del zócalo. Pero como pueden ver, no es necesario lanzarlo de algún modo en especial para que caiga dentro. Por otro lado, se ve que la probabilidad de que el dado caiga en alguna de las caras es igual para todas las caras. ¿Qué se puede concluir? Quizá sea necesario hacer un poquito más grande el zócalo. Poner un tapete de fieltro, abrir las puertas para que el dado salga por las puertas y no sean una simple simulación. Eliminar estos soportes para que el cilindro de dados quede asentado directamente sobre el zócalo, de manera que el dado salga por estas puertas, directamente al zócalo. Esperemos que los casinos de Las Vegas vean este artilugio y lo puedan utilizar en sus juegos de mesa. En lugar del pozo de dados, utilizar un cilindro de dados. También espero, amigos, que ustedes lo puedan reproducir y se diviertan. Hasta pronto.